Pues me gustaría empezar contando un problema familiar. Un problema en una familia donde él se llamaba Isaac y ella Rebeca. Y fue un problema entre hermanos. Generó tensiones grandes. Cada uno tenía una forma distinta de ver la vida. Cada uno tenía una forma de entender el problemilla que hubo ahí. Uno pensaba que su hermano le había engañado y le había estafado. El otro pensaba que su hermano le había vendido la primogenitura a precio de chollo. Cada uno tenía su opinión, tú sabes. Eso generó tal tensión y tal conflicto que Esaú, dentro de sí, aborrecía a su hermano y pensó, ya le mataré y ya tendrá que hacer mi padre luto por mi hermano. De tal manera que la madre, al darse cuenta de esto, pues le tuvo que pedir a Jacob que se fuera lejos, se fue a casa de su tío, y allí vivió años, huyendo de su hermano. Ahora, después de años, se reencuentra con él, y si lo lees en Génesis, parece que la cosa terminó bien. Tuvieron un momento emocional bonito, se abrazaron, lloraron, en el fondo tú eres mi hermano. Pero ¿realmente fue una reconciliación tan clara, tan limpia? Probablemente no. Y en esa casa tuvo que haber mucha murmuración, hablar de su tío, de sus primos, de la otra parte de la familia, y eso debió calar en las generaciones. De tal manera que los descendientes de Esaú, que la Biblia llama edomitas o Edom en muchas ocasiones, tuvieron una relación con los descendientes de Jacob extraña, mala, alterada, negativa, desequilibrada. Y hay episodios en la Escritura que tienen que ver con los descendientes de Esaú y su actitud para con los descendientes de Jacob. A veces les fastidiaban a lo que pudieran, a veces los traicionaban, pero otras veces se mezclaban con ellos como si nada, al fin y al cabo somos hermanos. Y ojo, Jacob y Esaú eran creyentes. ¿O tú piensas que un hijo de Isaac o un nieto de Abraham no iba a creer en Dios? Cada familia vivió la fe a su manera y esa familia tuvo un trato regularcillo nada más. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Tengamos mucho cuidado con conflictos familiares en la familia de la carne o incluso en la familia de la fe. Mucho cuidado porque a veces las cosas que podemos decir y las actitudes que tomemos llegan a contaminar generaciones de forma que puede generar un efecto como mariposa y lo que es un problema acotado se transmite y se extiende y puede durar años y años y años. Es peligroso darle a la lengua en casa. Los niños escuchan, los nuevecitos escuchan, la lengua ya sabemos lo que dice Santiago de ella, ¿verdad? Uno de los hijos o de los descendientes de Esaú, un edomita o idumeo, se llamaba Herodes el Grande. Y fíjate cómo se las gastaba con su familia, que fue capaz de decretar cuando tuvo autoridad el asesinato, tal cual, de todos sus primos, vamos a decirlo así, menores de 2 años. ¿Recordáis el episodio? Pues bien, el hijo de este señor tan tierno
se llamaba Herodes también, y lo tenemos aquí en el capítulo 14 de Mateo. Herodes el tetrarca. Los idumeos, hubo épocas en las que se mezclaron con Israel, generalmente por interés. Cuando no los traicionaban o conspiraban contra ellos, se mezclaban, al fin y al cabo eran familia. Y en esta mezcla normalmente había interés, había un revanchismo, había un interés por parte de los edomitas generalmente de tratar de tener sometidos de alguna manera a sus primos descendientes de Jacob. Y aquí tenemos a Herodes el tetrarca puesto como gobernante por Roma, mezclado, tenía más o menos el favor de los judíos. No pocos idumeos se hicieron fariseos. Buen rollito, porque aquí mando yo. Así estaba Herodes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en estas circunstancias se generan situaciones extrañas. Porque ¿es creyente o no? ¿Ama al pueblo o no? Y en estas, Herodes, oyendo que Jesús era famoso, se le pasó por la cabeza, su fe era un poco esotérica. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando uno vive una fe interesada, o tú buscas a Dios no por servirle, sino porque estás buscando tu hueco o cosas que tú quieres, es muy fácil que tengas una fe fantástica cuando no esotérica. Empiezas a querer ver cosas espiritualoides donde no las hay y te las puedes terminar inventando y creerte que tienes fe. Eso le pasa a Herodes y entonces pensaba que Jesús era una especie de Juan el Bautista reencarnado o resucitado, porque en el fondo sabía que lo que había hecho con Juan el Bautista no era correcto. Ahí es nada. Nada más que le corten la cabeza. Un detalle con Juan el Bautista. Así que él tenía esta especie de fe esotérica y pensaba, como se dice ahora, que el karma se estaba volviendo contra él. ¿Qué es lo que había ocurrido para que Herodes tuviera esto en la cabeza? Herodes había metido en la cárcel a Juan el Bautista, porque ya sabéis que Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas, aunque no hubiera hecho ningún milagro. Así que los milagros delante de Dios no te hacen grande. El mayor de todos los profetas va y le dice a Herodes que no le era lícito haber tomado por mujer a la mujer de su hermano, Felipe, Herodes Filipo. ¿Y esto de dónde se lo sacaba Juan el Bautista? ¿Porque él era un pastor de mucha autoridad? ¿De dónde sacaba Juan el Bautista la autoridad? De las Escrituras. ¿Por qué Juan el Bautista se atrevía a predicar la justicia de Dios a Herodes, que iba de creyente también? Iba de creyente también. Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Levítico 20:21. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. Eso Juan el Bautista lo conocía bien como hijo de sacerdote. Y se lo dijo a Herodes sin ningún tipo de tapujos. Claro, esto no le convenía. A que a veces cuando alguien te dice la verdad de Dios, si no la quieres escuchar, esa persona se puede convertir en tu enemigo. Porque te dice lo que tú no quieres, aunque sea lo que Dios dice. Pues eso le estaba pasando a Herodes. Pero
Como la gente tenía a Juan el Bautista por profeta y Herodes tenía que andar en ese equilibrio difícil entre Roma y Judea para seguir teniendo él la autoridad y vivir bien y mandar, eso no le gusta a nadie, pero a Herodes sí le gustaba mandar. En medio de ese equilibrio, en vez de matarlo, lo mete en la cárcel. Pero resulta, cosas que ocurren entre gobernantes y las élites de este mundo, que tienen sus fiestones. Tienen sus fiestones. Y en este fiestón baila la hija de Herodías, la mujer de su hermano que la había tomado. Un baile tan sensual y tan interesante que en un momento de arrebato, en medio de todos, Herodes le dice, pídeme lo que tú quieras. Ay, pero se lo pensó muy bien y le preguntó a su mami, mami, ¿qué le pido? Claro, su mami, que era muy lista, si tengo al que manda, ya lo tengo todo. ¿Quién me está molestando para que yo siga con el que manda? Este señor que está en la cárcel y que encima tiene el apoyo del pueblo. Y le dice a su hija, pide que te traigan la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Oye, ¿qué te parece un tipo de fiestas en el que, además de bailes sensuales, se puede pedir hasta la cabeza de alguien en un plato? Vaya fiestorro, más raro, ¿no? Así se gastan las fiestas. Y así se la montaba este creyente idumeo. Es un creyente que no es legalista, ¿eh? No seáis mal pensados. Él es un creyente de la gracia. Fijaos la fiesta que se había montado. De tal manera que, aunque Herodes quería matar a Juan el Bautista, porque le decía lo que no quería escuchar, eso no pasa entre creyentes. Si alguien predica lo que tú no quieres oír, tú lo amas de todo corazón. Eso suele ocurrir, ¿no? Pues a Herodes le pasaba lo mismo. Herodes dice que se entristeció. Ahora, ¿qué es lo que entristecía a Herodes al pedir eso? Herodías. ¿Qué es lo que entristecía a Herodes? ¿Le tenía cariño a Juan el Bautista o le entristecía quizá la situación en la que él pudiera quedar? Pero claro, ya tenía un problema porque había hecho un juramento público. Y mucho cuidado con esto, hermano. Hay veces que nosotros tenemos autoridad sobre ciertas situaciones, pero en el fondo cogemos compromisos delante de los demás y nos vemos obligados a hacerlo, aunque en el fondo no queremos. O tiene consecuencias. Hasta un Herodes, que era tetrarca, tenía su espacio de poder, cosas que no estaba por la labor de hacer, pero se vio comprometido. Y eso ocurrió. Así que este angelito llamado Herodes pensó que la fama de Jesús era Juan el Bautista resucitado en Jesús por todo esto que había ocurrido. Una fe esotérica y extraña. ¿Qué hace Jesús cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen y le dicen lo que había pasado? No nos dice las razones, pero Jesús toma la decisión de apartarse de en medio de todo aquello. Aquello debió ser no una noticia más, aquello debió generar cierta polémica social. Y Jesús toma la decisión en una barca de irse a un lugar desierto cuando se entera de todo esto. ¿Pero qué pasó? Ahora tenemos dos episodios en este capítulo que aunque conocéis las historias, pero si el Señor me permite, quiero apuntar un poco a cosas que creo que simbolizan. Estas cosas no están escritas aquí para que nosotros digamos, uy, qué poderoso era Jesús y qué cosa era capaz de hacer. Creo que eran señales que apuntaban a más cosas. Así que cuando Jesús se marcha de allí, la gente le sigue y la gente va detrás de Jesús. De tal manera que Jesús, cuando vio que era una multitud grande, tuvo compasión de ellos. Sanó gente, pero como se estaba haciendo de noche,
resulta que los discípulos le dijeron a Jesús, esto es un lugar desierto, se hace de noche, diles adiós y que vaya a las aldeas para comprar comida. Pero Jesús dijo, no hace falta, no tienen necesidad de marcharse. Dadle vosotros de comer. Y le dice a los discípulos, pero si nada más que tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, dádmelo. Un detalle, hermanos. ¿Por qué 5 panes y 2 peces? ¿Qué es el pan aquí y qué son los peces? No me voy a meter en demasiado detalle, pero por dar alguna pincelada, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, los varones que comieron dice que son 5.000, múltiplos de 5, pero ahí no me voy a meter. ¿Por qué? ¿Qué pueden simbolizar los peces? Los 2 peces. ¿Qué le dijo el Señor a Jesús? A Pedro, perdón. Sígueme y te haré, ¿qué? Pescador de hombres. Ahora, fijaos qué curioso. La gente se recuesta sobre la hierba y, aunque estaban los panes y los peces, pero el énfasis del versículo 19 es que Jesús bendijo, partió y dio los panes a los discípulos. No se habla de los peces. No digo que no los comieran, pero el énfasis no sobre los peces, sino sobre el comer pan. Y fijaos el detalle, hermano. Jesús bendijo, partió, ¿y a quién le dio los panes? A los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron con los panes? ¿A quién se lo dio? A la multitud. Interesante, ¿verdad? Y Jesús se lo dio directamente a los discípulos. Esto es interesante, hermano. Los discípulos de Jesús son los que Jesús quiere que den alimento a quien tenga hambre de la palabra. Sigue habiendo hoy día personas que tienen hambre de la palabra. Amós 8:11. Tendrán hambre y no de pan. Tendrán sed y no de agua, sino de la palabra de Dios. Hoy día, hermano, si tú y yo somos discípulos de Cristo, seguimos teniendo la responsabilidad de llevar palabra de Dios a quien tenga hambre. El que no quiera comer, no tengo por qué meterle la cuchara en la boca a la fuerza. Pero quien tenga hambre de palabra de Dios, si tú y yo somos discípulos, tenemos esa responsabilidad. Y dice el 20, me encanta, comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas. O sea, esas cestas seguían llenas de alimento. 12. El pueblo de Dios tiene alimento en abundancia. El 12 tiene que ver con el pueblo de Dios. Así que aquí tenemos una alegoría. Yo entiendo que esto es una alegoría interesante. Y sabe el Señor que no ha dicho todos los detalles, solamente algunos de ellos. Pero recordemos esto, hermanos. El Señor bendice su palabra y le pide a sus discípulos que la compartan con quien tenga hambre, porque hay palabra en abundancia. Algunos piensan, no, eso son sutilezas. ¿Para qué hablar esto? Lo único importante es que Dios me ama, que ha muerto por mí y que tú eres el centro del universo. Y que si tú hubieras sido el único pecador en el mundo mundial, Cristo hubiera venido solamente por ti, cosa que no dice la Biblia, pero nosotros lo decimos. No, hermanos, hay mucha más palabra que compartir. Y mientras haya hambre y seamos discípulos de Cristo, habrá palabra que compartir y te aseguro que los platos son saciantes y no es siempre lo mismo. Y por último, tenemos un segundo episodio que para mí también apunta y simboliza cosas. Jesús hizo que los discípulos entraran en el arca
y se fueran a la otra ribera mientras él iba despidiendo a aquella multitud. Y se fue al monte a orar aparte. Y la barca se encontró en medio del mar. En esa barca, ¿quién iba? Los discípulos. Ahora, ¿qué pasaba? La barca estaba azotada por olas. Y dice, porque el viento era contrario. Ya que hemos visto Apocalipsis y hemos visto algunos profetas, ¿qué simboliza el mar o las aguas? Las naciones, el mundo, ¿verdad? Y la barca donde están los discípulos no es un submarino buceando en medio del mundo, sino que va por encima de las naciones. ¿Y qué es lo que ocurre y es lo normal? Que los discípulos de Cristo, en medio de estas naciones, tengan vientos contrarios y olas a la contra. Se ve claro, ¿verdad? Y ahora, ¿qué ocurre en medio de esto? Que a la cuarta vigilia de la noche, ya acercándose a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos buceando. No, ¿verdad? ¿Cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. ¿Esto es que Jesús era exhibicionista? No. Tiene un simbolismo impresionante. Jesús está por encima de las naciones, del mundo y de este sistema. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta, hermano, ¿cuál es la fe operativa, efectiva y real, la que vence al mundo? Si el mundo te está venciendo y tú andas buceando en él, cuidado a ver qué tipo de fe es la que tú tienes. Porque la fe real, la que ha nacido de Dios, esa vence al mundo. Esa no se ahoga en medio del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5:5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que el que verdaderamente cree vence al mundo. El que dice que cree pero está ahogado en medio del mundo, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Qué tipo de fe es esa, hermanos? Así que los discípulos se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! No fueron capaces de reconocer a Jesús. Pero Jesús se revela y dijo, yo soy, no temas. Fijaos lo que dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y yo te diría, hermano, si verdaderamente creemos en Jesús y nos relacionamos con Él y aceptamos su señorío, podremos caminar sobre las aguas. Si no, estaremos nadando procurando no ahogarnos en medio del mare magnum que tenemos. Ya sabemos la historia. Tuvo miedo ante tanta oposición de viento, de olas, y al final tuvo, Pedro, que dar voces, Señor, sálvame. Y yo te quiero invitar a que reflexiones delante del Señor y que si eres consciente que hay cosas de este mundo, de este sistema, que te ahogan y tú no tienes fuerza para nadar. Y ojo, no estoy dando un mensaje de autoayuda cristiana. Que estemos alegorizando un poco no quiere decir que el mundo me ahoga porque yo quiero algo y no lo tengo. No, no estoy hablando de caprichos. Estoy hablando que tú eres consciente que en tu vida cristiana hay cosas que te están asfixiando. Es lícito pedirle al Señor, Señor, sálvame. La salvación en la Biblia no siempre es del infierno. Es más, pocas veces habla de salvación respecto al lago de fuego. Sed salvos de esta perversa generación. A veces podemos o debemos clamar al Señor, Señor, sálvame, que el sistema, que el mundo me ahoga y yo te quiero a ti. Y no quiero ser enturbiado por él, sino caminar junto a ti por encima. La victoria que vence al mundo, la fe. Por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hasta aquí Mateo 14, lo que tenía que compartiros. Pero con el permiso de Juan, voy a tomar 2-3 minutos
para recordar algo que tiene que ver con hoy. En Levítico 23, hermanos, hay varias fechas, citas, fiestas o momentos importantes que Dios le mandó a Israel. Una de ellas tiene que ver con Pascua, pero muy cercano a la Pascua tenemos una que es justo después del primer sábado después de Pascua. Es la fiesta de las primicias. Las primicias, lo que tenían que hacer aquí el pueblo de Israel, el sacerdote, era presentar la gavilla, la primera gavilla que madurara. Y esto se le presentaba a Dios. Este acto ha estado profetizando durante generaciones la resurrección de Cristo. Porque Cristo, como dice 1 Corintios 15, 20, Cristo es primicias de los que durmieron. La resurrección de Cristo es la primicia. Y ojo que la resurrección de Cristo es novedosa. No porque antes no haya habido resurrecciones. Antes hubo resucitaciones. Pero gente que fueron resucitados y volvieron a morir. Pero gente que resucitara y después de resucitar siga vivo, Cristo, las primicias. Como un resguardo, como un ticket de que tengamos la certeza de que si eres las primicias, todos los que estemos en Cristo resucitaremos en Él y como Él. Esto es precioso, hermanos. Y ya voy a terminar. Pero dice el apóstol Pablo, pero en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, y luego en su momento, los que son de Cristo en su venida. Es decir, en su venida, los que somos de Cristo, una de dos, o seremos transformados y arrebatados juntamente con Él, o resucitaremos en Él. Y esto es precioso, hermanos, y yo quiero recordarlo por un motivo. A veces hacemos las cosas tan espirituales que no nos damos cuenta de que tenemos promesas que son tan reales como físicas. Pero una física no caída, sino una física glorificada. Jesús, cuando resucitó, resucitó con un cuerpo que se podía tocar, que tenía capacidades especiales, se podía quitar de en medio, atravesar paredes, pero se le podía tocar. Jesús, después de resucitado, podía comer. Y Jesús, después de resucitado, seguía teniendo genética de antes de resucitar. El Jesús resucitado se dice en Apocalipsis que es el león de la tribu de Judá. Eso quiere decir que el cuerpo de Jesús resucitado todavía tiene genética judía. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esto nos da indicios y atisbos de que el día en que tú y yo resucitemos en Cristo Jesús por el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos te resucitará a ti y a mí si hemos nacido en Él de nuevo. Pero tú vas a resucitar con un cuerpo como el suyo, porque somos su cuerpo. La esposa de Cristo no puede tener un cuerpo distinto. Igual que un perro no se aparea con un cerdo y de ahí no hay familia, igual en las bodas del Cordero, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa, el pueblo de Dios, tiene un cuerpo como el de Cristo. Si no, sería aberrante bíblicamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque cuando tú resucites, igual que Cristo tiene un cuerpo físico pero glorificado, igual que Cristo tiene marcas de antes de morir, igual que Cristo tiene cosas en su identidad resucitada que eran de antes de su resurrección, estoy convencido, hermano, de que esa información genética tuya, el Padre la tiene reservada y cuando tú resucites hay cosas de ti que ahí van a estar. Tendrás un cuerpo nuevo, sin pecado, pero tú serás tú. Dios conoce perfectamente tu información genética, lo que tú tienes ahí, y tendrás un cuerpo restaurado, glorificado,
pero tú seguirás siendo tú. Y estoy diciendo esto, hermano, porque a veces hacemos las cosas tan espiritualoides que hay gente creyente que todavía cree que resucitaremos como fantasmas, como si fuéramos un humo que se mueve por ahí. Y no es eso, es la restauración de todas las cosas. Y tú tienes rasgos de identidad que Dios va a preservar, incluso en tu resurrección. Dios no va a eliminarte. Si te eliminara y fueras una cosa tan nueva que no tuvieras nada que ver con lo antiguo, eso no sería una resurrección. Ser nueva criatura en Cristo no significa que pierdas tu identidad. Tendrás una identidad aún más completa. De tal manera que el apóstol Pablo decía, entonces conoceré como fui conocido. No perderemos nuestra identidad. Delante de Dios tenemos una identidad. Esto es precioso, hermanos. Cristo es la primicia. Cristo ha sido el primero, vive y reina, y fiel es el que prometió que cuando Él venga estaremos con Él y nos resucitará con un cuerpo como el suyo. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Esto nadie puede pagarlo, pero Él lo ha hecho, por lo que hemos hecho memoria hace un rato. Bendito sea su nombre.